Antes de arrancar el aburrido, tengo que decirles algo. Mientras estaba evaluando esta noticia de Prosperi, del video que se filtró, que pasó a Acción Democrática, que era un video preliminar, uno se pregunta qué videos había en ese archivo de Prosperi. Nos dicen aquí, por ejemplo, en el Twitch, que de repente estaba el video de ganamos niñitas. O de repente estaba el video de feliz cumpleaños abuela. O un video instructivo para hacer todos los friendship bracelets que tiene colocado él. Y de repente estaba también su video en Avanti haciendo estos friendship bracelets de Taylor Swift. Es decir, ¿cómo quieren que uno se los tome en serio? Vamos con el aburrido. Aburrido 249, un aburrido que se graba a las 10:41 de la mañana del 23 de octubre. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo los agarró el domingo de primarias? ¿Cómo estuvo eso? Esto es un podcast que no tiene la más mínima intención de ser humorístico. Esto es el fruto de un neurótico que lee noticias toda la semana, no las puede meter en sus rutinas de comedia. Por lo tanto, las coloco aquí, abordamos el mundo entero, la ciencia entera. Nada es demasiado grande para nosotros. ¿Por qué? Porque no soy una autoridad en nada. Entonces usted puede decir llanamente, bueno, en comunicación quizás. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar antes de darles el menú de Prosperi. ¿Quién es Prosperi? Para quien me está escuchando en algún lugar. Prosperi es el candidato de Acción Democrática, un partido tradicional de Venezuela en las primarias, o fue el candidato de Acción Democrática. Y desde el principio había estado planteando dudas sobre el proceso de primarias. Para quien no es venezolano, el proceso de primarias estuvo plagado de dificultades, de retos, y aquí hay que hacer una parte para mandarle una felicitación a Jesús María Casal. ¿Quién fue el que lo describió en Twitter como el exorcista? Porque ese hombre tuvo que sacar demonios de adentro y de afuera para poder hacer esas primarias. Y la noción de quién es Prosperi la introdujo porque Prosperi estuvo hablando durante mucho tiempo de que había irregularidades, de que había que hacerlo con el CNE, y muchísima gente pues le agarró a rechera. Y luego salió con un video que se filtró durante el transcurso de las primarias en el cual prácticamente las desconocía. Vamos a ver qué decía ese video. Ahora no agarra. Ahora no va a agarrar el video. Ahora vamos a tener que agarrar a Víctor Amaya. No, pero Víctor Amaya debe tener 90 tweets de las primarias. Aquí está. En las elecciones primarias, a pesar de todo lo que habíamos visto, porque soy un demócrata. Pero yo hoy tengo que hablarle con mucha sinceridad al país, como siempre lo he hecho. Hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores es lo que hoy está pasando. Falso. En varios momentos el periodista dedicado a la fuente electoral Pusca estuvo alertando sobre que las denuncias que hacía Prosperi no tenían fundamento, o por lo menos no mostraba los números ni el número de testigos que no habían recibido lo que iba a recibir. A todas luces hubo un claro intento aquí de hacer denuncias que para muchos no estaban fundamentadas. Pero bueno, tiene su derecho a hacerlas, ¿no? Donde además habíamos denunciado que a los miembros de mesa no le llegaban sus credenciales. Tuvimos limitaciones con eso. Habíamos denunciado la nucleación de los centros, hoy nos conseguimos con una nueva nucleación donde muchos hermanos no saben dónde votar. Se le planteó a la Comisión Nacional de Primarias que teníamos que postergar el proceso unos días más. Nos respondieron que no se tenía que dar, y ayer lo dije. Yo tengo un compromiso con el país, con Venezuela. Ok, primero, ciertamente no se puede dejar de lado el aspecto de este pana como candidato presidencial. Es decir, me imagino que la idea de todas las pulseritas de la amistad era intercambiar una pulserita de la amistad con todo el que fuera a votar por él. De ahí el hecho de que prácticamente es una muñequera de pulseritas de la amistad. Y luego me recordaba, ayer lo decía, a Tardes Felices, porque tiene la actitud de Kiko y la papada de Sancho Panza. Pero bueno, meterse con el físico del tipo es una cosa. La actitud de Kiko sí. Si la pelota no está de mi lado, no la quiero. Y lo interesante de todas estas denuncias es que mientras Prosperi salía diciendo esto, Acción Democrática, uno de sus jefes de campaña, decían, no, nosotros estamos reconociendo todo. Con lo cual uno no podía dejar de pensar en House of Cards. Es decir, estos tipos estaban haciendo una jugada donde lo dejaban quedando pegado con la brocha del techo. Y lo que ocurrió al día siguiente es que Prosperi en particular pues reconoce los resultados, no reconoce los resultados. Vamos a ver qué es lo último que ha dicho Carlos Prosperi, candidato a Acción Democrática. Aquí está.
Dice, quiero felicitar al pueblo venezolano por su civismo y su talante democrático. A mis compañeros, a todos ellos, mi más profundo agradecimiento. O sea, arranca diciendo, oye, gracias a todos. Y luego sale y dice, no podemos esperar resultados distintos repitiendo errores, inyectando igual o peor a quienes están en Miraflores. Es por ello que como demócrata no podemos guardar silencio ni ser de frente. Así como hemos cuestionado las irregularidades y la parcialidad que nos ha tocado enfrentar, hoy hemos alzado la voz a las irregularidades, retrasos, etc. Es decir, no termina de desconocer los resultados, no termina de decir nada. ¿Por qué? Bueno, porque Acción Democrática lo dejó colgando de la brocha. Aquí el único video que él coloca es este, no coloca el anterior. Y más adelante van a ver las peleas con Eugenio Martínez Puskas, periodista de La Fuente Electoral, por todas las irregularidades que él denunciaba y que Eugenio Martínez le decía, no veo dónde están tus problemas, porque hasta este momento solo ha postulado testigos para un poco menos de 4.000 mesas, así que no sé cuál es el problema logístico que tienes. Tienes derecho a tener testigos de mesa previa postulación. AD postuló testigos para las 5.000 mesas, hasta este momento, hasta el 21 de octubre, solo ha postulado testigos para un poco menos de 4.000 mesas. Así que hay quien pone en tela de juicio todas las denuncias de irregularidades, pero sigue siendo un personaje bastante peculiar el que en este momento... El único que en este momento arroja dudas sobre el asunto. Y ahí es cuando uno no puede sino pensar mal. Porque tú no puedes pensar que todos los partidos donde hay gente verdaderamente conflictiva, gente que cuando ha querido ser conflictiva lo ha sido, ponen peros y el único pero que está poniendo este pana es en este momento. Sí habría que decir que en cuanto a resultados, Carlos Prosperi obtuvo 28.153 votos en los resultados parciales que publica Puskas. Y si nos vamos a primarias BE, habría que hacerlo. Ay, no, los chicos, pero ¿qué me pasa? Vale, estoy perdido. Disculpen los que me están escuchando por Spotify. Les recuerdo, aprovecho este bello momento para recordarles que voy a estar en Valencia el 27 de octubre, en el Hotel Hesperia. Eso es el viernes. Muevan eso porque eso es un show nuevo que viene de viajar por todos lados. Viene de estar en Buenos Aires, en Chile, en toda América Latina, en el Caribe estuvo en República Dominicana y Panamá, en Estados Unidos estuvo en 9 ciudades y ustedes lo van a poder ver. Mientras yo estoy aquí buscando primarias BE, porque yo sé que Comisión de Primarias tiene una cuenta de... Yo podría ser tan imbécil que perdí la cuenta de primarias BE. Yo la tenía aquí. ¿Por qué me salió el acento así colombiano? Aquí está, Comisión Nacional de Primarias. Lo tengo en mi celular. Primer boletín parcial. En la Comisión de Primarias presenta al país el primer boletín parcial con el 26,06% de la totalización, que representa 1.338 actas y 601.000 votos. Carlos Prosperi, 28.153 votos, es decir, 4,75. Entonces no se puede obviar a este pana. O sea, este es un pana que no se le puede obviar. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que en un momento determinado se llegue al tema de que María Corina está inhabilitada. Y surja la tesis de el que salió de segundo. El que salió de segundo es este bicho. Entonces, algún fundamento debe tener para la bulla que ha hecho, no en cuanto a las denuncias, sino a tengo que figurar. Y de hecho, el día de ayer, y eso es un síntoma importante, quien estaba de tendencia en Twitter, el hogar del odio, era Prosperi, por encima de María Corina. Obviamente tweets en general, o hablando de la polémica o tirándole durísimo, porque sentían que estaba saboteando lo que era un sentimiento de la oposición importante, que era el de salimos y por lo menos me hago escuchar. Y ya voy a hablar más adelante, quizás en el extra, sobre lo que significó el día de ayer. Pero no hay que descartar que hay todavía una lealtad, sobre todo en términos de maquinaria política, a algo llamado Acción Democrática, de la misma manera que se subestimó la maquinaria que tiene el kirchnerismo y sobre todo el peronismo en Argentina, pensando que Milei iba a ganar en la primera vuelta. Y eso creo que es
una de las lecciones interesantes. No, siempre va a haber un gordito saboteador. No, esa no es la lección. La lección es que hay unos partidos que han sembrado tal nivel de adhesión que contra toda racionalidad, porque que alguien me diga que cómo esta impronta es lo que representa a un candidato político con el cual tú te quieres casar en medio de este tema. Por encima de todo, esa lealtad está allí, esa maquinaria está allí. ¿Ok? Pero bueno, nada, es el momento de hacer el menú de lo que va a ser el programa de hoy, el podcast de hoy. ¿Qué nos dice del país la actitud de Prosperi? Argentina va a segunda vuelta y honestamente no hay a quien leer para entender esto. Primarias en Venezuela, ¿por qué seguimos creyendo? ¿Y será bueno seguir creyendo? Vamos a ver, la Universidad de Barcelona dejó el todes y vuelve al todos porque no excluye a las todas. ¿Y cuál sindicato te dice cómo vestirte en Halloween? Ya te lo voy a decir. Jugando por las reglas de Hamas. ¿Qué decide Israel? ¿Qué hacemos con esta noticia? Bueno, escuchemos a alguien cuerdo por un momento. Yuval Harari finalmente ha escrito al respecto. Los ricos también compran por televisión y Berlusconi no era la excepción. Y esas relaciones de Canadá con India siguen para abajo, hermano. Y hablando de la India, se termina pareciendo a Corea del Sur, pero no necesariamente en cosas buenas. Además del cambio climático, ahora también se nos dañó el norte magnético, las corporaciones y el difícil arte de tomar posturas públicas en la época de Twitter. TikTok ya no vende en Indonesia. El gobierno se puso duro y lanzó una máquina del tiempo. Por fin, 2 profesores que de hecho nos enseñan algo. Gringos contra portugueses. ¿En qué país te mueres mejor? China no tiene que meterse en Taiwán. Con abrirle una investigación a la compañía que hace el celular que tienes en la mano es suficiente. Y en el extra, ¿cómo estuvo tu domingo? Te voy a contar del mío. Esto es... Aburrido 249, esto se graba directamente en Twitch y ya por supuesto la gente está reaccionando al video de Prosperi, que honestamente hay algo que a uno le cae mal. Primero es la forma de hablar del político venezolano, aunque como bien dicen aquí por lo menos no metió una música de fondo. Bueno, porque esa era la preedición. Eso salió, eso se filtró. La lección aquí es, 1, no grabes tu video de cómo vas a reaccionar a algo antes de que ese algo ocurra, porque en política todo cambia constantemente. Imagino este pana aquí que, mi amor, y estos mensajes que tienes aquí en el clipboard de ya no nos podemos ver más en caso de que termine contigo. O sea que el matrimonio de mañana se cancela. No, chica, eso simplemente estaba allí. O sea, hay que ser demasiado bestia. 2, muy raro de Acción Democrática la forma en que reaccionó el día de ayer, pero... ahí tiene su segundo lugar. Claro, es un segundo lugar con un 4%. Tú me vas a decir que de estar inhabilitada María Corina vas a pasar ese 4%. Hay que estar loco de bola, porque vamos a tenerlo claro. Ya voy a entrar otra vez en Venezuela. Primero ahorita me voy a ir a ver, pero María Corina tiene el 93,13%. ¿Qué es lo importante de estas primarias? La cantidad de gente que salió. Tenemos años con el cuento de que si agarramos el termómetro del país por Twitter, lo que nos queda es, hermano, ir a sacarnos el pasaporte que nos podamos sacar, Darién, o nadar hasta Trinidad y Tobago. Porque si te metes en Twitter, el ánimo es, no se puede creer en nadie, nadie vale la pena. O unas soluciones tan increíblemente místicas que tú dices, no, esto no puede, el futuro de un país no se decide porque Dos Santos dijo que este es el mes. Y luego sales y ves a la gente. Que es una verdad que tampoco se puede descartar. En zonas populares, en algunas zonas populares hubo menos votación que la que hubo en zonas menos agraviadas por la crisis. Porque aquí hablar de zonas no populares, zonas de primera clase, también habría que ver qué centros de votación estamos hablando. Yo estuve en La Carlota, ya les hablaré al final de eso. Pero lo que sí hay que reconocer es la gran cantidad de personas de la tercera edad. Hermano, qué impresionante. Qué impresionante. Y debo reconocer que me llenó de júbilo una chama de 19 años activa en el asunto. Me recordó a mí hace muchos años cuando no podía ni siquiera votar y estaba de voluntario, porque siempre creeré en
la participación cívica. Que otros no crean, que otros se la roben o la alteren o la ignoren, es un problema que no es solamente mío, es un problema también para ellos. Y había una posibilidad de simplemente ver dónde estaba la gente. Y la gente está en este momento por encima de lo que se esperaba que votaran, y en 93% por María Corina Machado. A mí me terminó de convencer de ir a votar Ramos Alup. Y eso que no había visto el video del sargento García con la personalidad de Kiko, porque creo que hubiera salido a votar, pero a las 6 de la mañana. Y esa es otra lección de aquí. Estamos votando por algo, pero ¿cuántos más estamos votando contra algo? Y hablando de votar contra algo, veamos los resultados en las elecciones de Argentina. Los resultados en Argentina, según el BBC, pues plantean que Massa ha sabido rentabilizar de momento su postura centrista y moderada ante una figura mucho más rompedora como la de Milei. Un poco habría que establecer quizás alguna similitud con lo que ocurrió en España, donde Sánchez se vio como una opción mucho más de centro frente a Vox, que lucía demasiado cercano al PP, o en todo caso cómo creció el Partido Popular gracias a que había una opción mucho más al extremo, que es Vox. Y esto es un fenómeno que estamos viendo, aparecen opciones hiperextremas y entonces se revalorizan posiciones de centro. La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre con mi gobierno, dijo Massa, que está buscando consensos y acabar con la división entre el kirchnerismo, por Néstor y Cristina Kirchner, y el macrismo por Macri. También aprovechó su rol como ministro para aplicar ciertas medidas populares, como recortar impuestos. Mientras que Milei defiende un papel mínimo casi inexistente del Estado, Massa es el representante de un Estado fuerte. Y aquí viene una acotación que rescato de bbc.com, que es importante porque la viví de primera mano. Y eso puede ser un factor en un país donde hay muchos empleados públicos y programas de ayudas sociales de los que depende un buen porcentaje de la población. Cuando ganó Macri, al año yo tuve gira por allá y un venezolano amigo que trabaja allá me dijo, no, se ha sentido el golpe en los programas sociales. Hay una cantidad de programas que cerraron y ese golpe se ha sentido. Y esto no se puede subestimar cuando tú has creado una estructura de la cual dependen muchísimas personas. Fíjate cómo iba yo a decir clientelar. Me encanta, Briceño, como no lo hubieres denigrar del rol del Estado. No, sí, mira, pollito comunista, el rol del Estado es una cosa, pero otra cosa es que llegues a un tamaño del rol del Estado donde el Estado no se puede sostener. Y eso es lo que alega en muchos sentidos Milei, y no está solo en eso. De cara a la segunda vuelta va a tener que captar al votante centrista de Bullrich, el señor Massa, al que le asusta el radicalismo de Milei, y espera contar con casi la totalidad del 7% de votos que obtuvo Juan Schiaretti, que es uno de los peronistas, pero a contracorriente, y con el 3% de la izquierda. O sea, él tiene probablemente un 10% de votos que ya van para él. Milei va por ello ganar un amplio porcentaje de centro-derecha de Bullrich, pero quien votó por Bullrich, que era tan atractiva como Prosperi en Venezuela, en términos de carisma y de qué está proponiendo, bueno, sobre todo en términos de carisma, votó por Bullrich probablemente primero porque no puede votar por el kirchnerismo otra vez. Y aquí viene la pregunta que se van a hacer los argentinos, que votaron por Bullrich y que van a definir la elección en noviembre. Yo estoy tan asustada del loco de Milei, y digo el loco de Milei porque el comportamiento de Milei en el último mes, después de que ganó las PASO, ha sido demencial. A diferencia de María Corina, por ejemplo, aquí, que buscó bajarle el nivel de discurso, buscó tender puentes que ella misma había dinamitado, y lo aclaro, yo no tengo problema de decir que voté por María Corina, pero siempre he tenido mis reservas. Para mí lo importante era fortalecer a la pana a la que creo que le toca. ¿Ok? Pero estuve ahí definiéndome entre Delsa, a quien conozco, y una persona a la que creo y que debe ser parte del equipo de María Corina, pero a juro, y María Corina. Pero, en vez de tender esos puentes que ha estado tendiendo María Corina, Milei estaba diciendo, no, es que no quiero a nadie, y la Bullrich es una mamagüeva, y el otro es un maldito, y todos son parte de la casta. Y el problema de estas propuestas es que, tarde o temprano, tienes que tender puentes, primero porque no vas a tener el Congreso a tu favor. Entonces, ¿qué tienes? Ahí el comodín para luego decir, es que no me dejan gobernar. O el comodín para hacer uso de unas fuerzas armadas a las cuales estás proponiendo que se les suba el porcentaje del PIB que tienen asignadas.
Porque no lo ha dicho, pero esa subida del porcentaje del PIB en un país en crisis a las Fuerzas Armadas me la tienes que explicar en términos de productividad, amigo economista. Y ojo, a mí me cae bien Milei desde el punto de vista de que es necesario que se hable de temas que solamente Milei ha traído a la mesa en América Latina. El concepto de una educación donde en vez de agarrar y pagarle a una organización que hagas lo que hagas va a recibir dinero del Estado y dárselo a los estudiantes y que sean los estudiantes los que escojan en qué colegio quieren estar, pone a los colegios a competir. Entonces, si me vas a rebatir esa lógica, tienes que ser Roxana Krause, que quienes no saben quién es una youtuber bastante, mucho mejor que yo. Anden a ver Roxana Krause, no me vean a mí. Y explica, bueno, cómo se ha aplicado eso en algunos lugares y cómo ha funcionado, sí, bien y no. Para llegar a la presidencia, Milei deberá ganar un porcentaje de los votos de centroderecha de Bullrich, quien en la noche del domingo dio su respaldo sin nombrar a Milei por oposición al oficialismo. Dijo, yo no me puedo ir con los que generaron el problema. Ahora, aquí lo increíble, al igual que en el hecho de que Carlos Prosperi saque los votos que saca, porque esos votos no los sacó Prosperi. Con esa personalidad no me diga que los sacó Prosperi. Bueno, el kirchnerismo y el peronismo de Massa, siendo el ministro, lo gana. ¿Quién es el que de alguna manera nos ayuda a entender todo este panorama? Bueno, curiosamente, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien, déjame buscar el video para colocarles el audio, quien definió el peronismo de una manera bien interesante. Voy a buscar este video porque este video yo estoy seguro que está por aquí. Cuestionó el precandidato. Esto fue hace 5 días. No, estos son 46. Aquí está. No, aquí está. Disculpen los que me están escuchando nada más. Vamos a ver si conseguimos este audio. Miren lo que pasa en Argentina. Pero yo me estaba acordando de una cosa mucho más grave que padeció la humanidad entera. O en Ecuador. La República de Weimar, la República de Alemania de Weimar. Bueno, este es el argumento de Pepe Mujica cuando le dicen cómo puede ser que Argentina esté pensando en votar por Milei. Y él dice, bueno, si la República de Weimar votó por Hitler y lo compara con Hitler. Por un proceso de hiperinflación desatado en Alemania por las condiciones que le pusieron con la paz de Versalles. Le pusieron tales condiciones después de la guerra del 14 que Keynes joven dijo, lo habían mandado de delegado de Inglaterra, esto es una barbaridad, esto va a producir, y dicho y hecho. Ok, esta es la comparación. No, pero había un mejor video, chicos. ¿Qué pasó con a ver, aquí tengo que buscarlo de los últimos 24 horas, chicos. ¿Por qué? Porque fue un video, a ver si lo encuentro, donde lo entrevistan afuera, en la calle. Y él habla del peronismo como una mitología. Por eso me gustaría tener la declaración de él, la directa, ¿no? A ver, aquí está. Aquí está, vamos a ver si aparece este TikTok. Tenemos que meter buscando en TikTok, así estaremos de críticos. Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra. Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra. Ojo, yo no estoy diciendo que Pepe Mujica sea santo de mi devoción, pero hay una cosa que le respeto. Primero, retirarse. Que ya con eso, a pesar de muchas cosas que se le pueden cuestionar, coño, el político que en Latinoamérica sabe retirarse es increíble. Lo van y lo buscan para que dé opinión, pero no anda ahí pajareando. Y dice, lo de Argentina es sorprendente. Siempre nos sorprende. Argentina es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino.
Es interesante, es una mitología. Es decir, entender el peronismo como una visión política ha sido el error toda la vida cuando uno trata de entender a Argentina, porque no se puede entender cómo un país donde está el ministro de Economía en el peor momento económico como candidato y el hombre saca mucho más de lo que se esperaba. Algunos dicen que, bueno, ese es el techo de Massa. No, ese no es el techo de Massa, porque el kirchnerista disidente entre Milei y Massa va a votar por Massa, y eso es un 7%. Y la izquierda, 3%, no va a ir a votar por Milei, un anarcocapitalista. Entonces estamos hablando de que Milei, para poder remontar, tiene que tender puentes, algo que no sabe hacer en su vida. El único puente que sabe tender Milei es con el más allá, para hablar con su perro difunto para que le diga que tiene que lanzarse de presidente. Busquen eso en Google para que se diviertan. Pero bueno, uno está aquí simple y llanamente para decirles lo que está pasando y ustedes van y leen. Yo ya no puedo hacer más que esto. A ver, por cierto, aquí alguien decía que había que tocar otros elementos de las primarias de Venezuela. Vamos a tocarlo. Primero, Eugenio Martínez dice que es importante, en primer lugar, que las proyecciones de participación sitúan la participación de la primaria en 2,3 millones de votantes, incluyendo la del extranjero. Entonces tenemos una candidata inhabilitada y tenemos el voto en el extranjero. Dos cosas que dependen completamente de las instituciones del gobierno. ¿A quién les mando yo a leer? A Michael Penfold. Michael Penfold introduce aquí: sin el acuerdo de México-Barbados, muy probablemente las primarias no hubiesen ocurrido. Fue una parte central de la negociación y su contenido seguirá siendo la referencia para las presidenciales del 2024. Por ahora, una referencia frágil. Claramente, la sociedad venezolana aprovechó esta apertura electoral para mostrar su vocación democrática por un cambio político y es enorme. No es un dato menor, el chavismo también está tomando notas. Esto apenas comienza. Y este es uno de 3 tweets en los cuales él toca el tema de México-Barbados y lo toca el 20 de octubre. El primer tweet, del cual el que leímos en la conclusión, dice: el tejido de acuerdos de México-Barbados, pero también por parte de los Estados Unidos en materia de relajamientos de sanciones, proveen un cúmulo significativo de incentivos y compromisos para acompañar la implementación de la negociación política. Estos incentivos petroleros, financieros y humanitarios son una parte esencial de todo el proceso. Entonces explica lo que fue otorgado dentro del marco de la negociación formal entre Maduro y la oposición. En primer lugar, el Acuerdo de Barbados habla de acciones conjuntas de las partes para proteger judicialmente a Citgo frente a los acreedores que están en proceso de poder ejecutar la empresa en este momento. Esto supone acciones inmediatas entre el gobierno de Maduro y la Asamblea de 2015 para detener el daño patrimonial a la nación de perderse Citgo. En segundo lugar, en ese mismo acuerdo, las partes se comprometen a preservar los activos en el exterior, nos dice Penfold. Aunque no lo afirma, algunos de estos recursos muy probablemente sean destinados al Fondo Humanitario que fue creado en noviembre del 2022 y que será administrado por Naciones Unidas para atender la crisis humanitaria. Un fondo humanitario que hasta ahora, lamentablemente, no se ha podido ejecutar. Estas son todas las cosas de las que nos hemos olvidado y por eso me parece valiosísimo el enfoque de Penfold. Afortunadamente, esta semana las Naciones Unidas anunció la creación formal del fondo y afirmó públicamente que están listos financieramente para recibir recursos. Es perentorio el desembolso y la ejecución de estos recursos para atender la precariedad en materia alimentaria, de salud y educación. Solo un acuerdo que beneficie socialmente a la gente tiene viabilidad. Y luego, en su segundo post al respecto, nos dice: los Estados Unidos, por su parte, decidió emitir una licencia general para el sector minero, petrolero y de gas. Pasó de una política de licencias específicas especiales a una política de relajamiento temporal más amplio. En términos generales, y aquí me salto una parte, ustedes tienen que leer, yo les coloco los links. El ingreso por exportaciones petroleras, asumiendo que no aumenta la ya baja producción, podría aumentar en más de un 35%. Y luego explica que el efecto financiero de estas medidas no es inmediato, pero sí facilita avances en diversos proyectos. No podemos dejar de ver las primarias desde la perspectiva de ese acuerdo en Barbados. Y ampliaría yo aquí con Pedro Pablo Peñalosa. Dice, bueno, vendrán una cantidad de análisis numéricos, pero hasta ahora creo necesario destacar lo cualitativo. Yo estoy de acuerdo, este es el momento de hablar de lo cualitativo. Estas primarias se desarrollaron en un contexto hostil, nos dice Pedro Pablo Peñalosa, de ataques y persecución.
La gente no está informada del proceso, era una de las críticas. Y yo pregunto, dice Pedro Pablo, con este nivel de censura, autocensura y hegemonía, ¿de qué está informada correctamente la gente en Venezuela? Es decir, ¿cuáles son las fuentes de información? ¿De cuántos espacios disponía la comisión para informar del proceso? ¿Podía la favorita de la carrera, María Corina Machado, dar una gira de medios, pasando por encima del veto que se le ha impuesto? Las primarias 2023 ocurrieron en un reino de desinformación. Al ser un proceso bajo asedio constante durante todos estos meses, la interrogante fue, ¿habrá primarias? El chavismo no apretó el botón atómico del TCJ, pero sí movió varias de las fichas de su infinito catálogo. Porque las primarias 2023 se realizan en el país que describe la misión de determinación de los hechos de la ONU. Están ocurriendo en el país que refleja la investigación de la Corte Penal Internacional, un proceso que no se da gracias, sino muy a pesar del poder. Identificaría 4 obstáculos importantes. La inhabilitación sobrevenida de Machado, que no es un detalle menor que se haya pretendido anular de un plumazo a la favorita de la contienda, y ya debate estas primarias ya contamina el debate de las primarias con el debate de la sucesión, de quién sería entonces. 2, la negativa del CNE a facilitar los centros de votación. Y aunque Pedro Pablo Peñalosa dice la oposición no abordó bien esta discusión, al final la comisión de primaria presentó sus solicitudes con claridad y altura y el CNE no accedió para dificultar aún más el proceso. El chavismo no echó mano del TCJ, pero desplegó distintos organismos y medios para asfixiar las primarias. Nos dice Pedro Pablo Peñalosa. De esta manera amenaza con investigaciones y así surgieron unas pocas renuncias espontáneas en las regiones para sembrar dudas sobre la viabilidad del proceso. Y 4, el abundante fuego amigo. Hecho que no es imputable al chavismo, debe aclararse. La retirada de Capriles, ciertas declaraciones de Rosales y se suma la solicitud de Próspera de suspender el proceso a menos de 48 horas que se celebrara la votación. Sin entrar en analizar las razones expuestas por ellos, lo cierto es que sus posiciones son golpes para un proceso supuestamente concebido para organizar, movilizar y fortalecer la unidad de la oposición de cara a las elecciones presidenciales 2024. Y aquí, de nuevo, hay que destacar, hay que prenderle un altar a Jesús María Casal, picarle un quesillo y hacerle una esfera de soto con su cara. Porque qué nivel para lograr esta vaina en medio de todo el panorama que acaba de escribir Pedro Pablo Peñalosa. Hay que destacar la labor, continúa Pedro Pablo Peñalosa, síganlo en Twitter, pues yo porque sigo gente que interesante, ustedes no, entonces bueno, por eso es que tengo que leerles yo esta vaina. Presidida por Jesús María Casal, se enfrentó a toda esta tempestad para cumplir con la tarea encomendada. Seguramente habría sido más fácil renunciar y disparar desde afuera contra el proceso. Pero estos venezolanos resolvieron seguir adelante con su compromiso con el país y la lucha democrática. Realizar una primaria autogestionada en este país es un enorme desafío, pero es mucho mayor hacerlo bajo un régimen autoritario, en un texto hostil de ataques y en amenazas permanentes. Por eso, no es cuestión de cifras que van a ser analizadas en detalle. Se trata de una ciudadanía que, padeciendo una emergencia humanitaria compleja y sobreponiéndose a vicisitudes y desafíos de todo tipo, sigue luchando por su futuro. Coño, en Twitter hay una que otra vaina que vale la pena leer. ¿Tú puedes imaginar eso? A ver, Educar 25 no puede ser Pedro Pablo Peñalosa. Pero muy bien. O, disculpen, se me fue leer allí en el chat del Twitch, cosa que no había haber hecho aquí en Spotify ni en YouTube. Pero es que de repente leí que Briceño me sigue. Yo sigo a Pedro Pablo Peñalosa. A ti te debo seguir porque en un momento dado dijiste algo que me pareció interesante. Pero lo tienen que buscar. A Pedro Pablo Peñalosa lo tienen que buscar. Y creo que ese es el gran resumen es ese. Ahora, sigo insistiendo en que esta cifra, donde Próspera saca 28.153 votos, hay que analizarla. De la misma manera que hay que analizar aún más en Argentina que sigue. Porque yo creo que Acción Democrática ya califica dentro de lo que llamamos una mitología. Una vaina que no hay manera de sacársela de la cabeza a mucha gente. Pero bueno, ya les hablaré de mi domingo. Al final, vamos con una noticia distinta para ver si podemos hablar de otra cosa. Y si quieren, el último así resumencito claro de las primarias en Venezuela, vistos con objetividad, con calma, sin volvernos locos, está. En cualquier caso, la duda está sobre la mesa, nos dice El País de España. ¿Podrá Machado inscribirse como candidata en las presidenciales? Es difícil responder ahora mismo.
En el acuerdo que cerraron la Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno chavista en Barbados, se especificaba que de cara a los comicios del año que viene se promoverá la autorización a todos los candidatos y partidos políticos. Pero no está nada claro que esto vaya a ser así. De hecho, el gobierno ya ha alejado la posibilidad de levantar inhabilitaciones, aunque habrá que esperar el resultado que pueda ejercer la presión de Washington, que acaba de anunciar el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo, el oro y el gas venezolanos, y que solo se ampliará si el chavismo favorece el camino hacia unas elecciones justas en 2024. Machado no es una rival que le gusta el chavismo, dice El País. En las encuestas supera al propio Maduro en popularidad, hundido en el descrédito por la agónica crisis del país, y su candidatura ha insuflado una oleada de ánimo en gran parte de la sociedad venezolana. Vamos a ver. Y para no quedarnos nada más con noticias electorales, vamos a hablar de una decisión que ha adoptado la Universidad de Barcelona, que nos manda Alexandra Peláez. La UB adopta el masculino como genérico y argumenta que no es excluyente. Sí es excluyente, porque cuando tú dices abogado, la niña no piensa que ella puede ser abogada. Bueno, pero puede pensar que va a ser abogado. El tema es un temita que para muchos es una idiotez, porque al fin y al cabo el lenguaje surge del hábito, pero que una universidad en este momento haya decidido salir con esta decisión nos muestra cómo el péndulo que hace 5 años estaba donde no joda, teníamos que decir todes, toditos, ahora está de un lado donde dicen el desdoblamiento en disposiciones gramaticables sensibles en la que exista la necesidad de visibilizar a las mujeres seguirá siendo aplicado, pero adoptamos el masculino como genérico y argumentamos que no es excluyente. En pocas palabras, que se puede decir todos y no hay que decir todos y todas, porque esto no solamente en el lenguaje cotidiano, sino particularmente en el lenguaje instructivo, regulativo, de derecho, etcétera, había causado lo que se llama una cantidad de dificultades innecesarias. Aunque somos conscientes de que es un debate todavía abierto, la instrucción estaba avalada por expertas en lingüísticas de la UB. ¿Y quiénes son esas expertas? Les recuerdo que yo les leí que había una catalana, porque a mí me encanta hablar esto, que era Carme Junyent, en un libro donde decía el lenguaje inclusivo es una ideología. Era una feminista que decía por ahí no van los tiros, no aporta nada al avance de la igualdad entre hombres y mujeres, el famoso lenguaje inclusivo. Y Carme Junyent, recientemente fallecida, pues dejó un legado, porque la Universidad de Barcelona ha dicho que como todas las resoluciones, se hará una revisión a los 6 meses, pero desde el punto de vista lingüístico, el uso del masculino como género gramatical no marcado no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias. Y yo creo que aquí también entra el tema de las no binarias, porque de repente con el tema de las mujeres solamente, esto era una causa que tenía capacidad de avanzar, y uno mismo en muchos casos decía abogados y abogadas, y chévere, sabes que no tengo problema, pero cuando ya me pones abogades, estás pidiendo un salto generacional, hermano, quizás dentro de 3 generaciones, dentro de 2 generaciones, pero no lo digo porque sea un retrógrado, sino porque Jung mismo decía, ya vas a contarlo a Jung otra vez. Coño, tú eres el pollito comunista, no el que anda fastidiando porque repito algo. Lo repito porque hay gente nueva en el podcast Pollito Comunista. Está bien, va a seguir, Briseño. El caso es que Jung nos decía que un cambio cultural requiere de 3 generaciones y tú le estás pidiendo a una generación que ya estaba incluyendo el todos y todas, que ahora metiera el todes. Pues anda a tomarte un toddy porque esto no va a caminar así. La Universidad de Barcelona ha dicho que en todo caso, cuando sean momentos sensibles y hay una necesidad explícita de visibilizar la presencia de las mujeres, se podrá utilizar el todos y todas. Una belleza. Miren, y esta es la razón por la cual hay una transmisión por Twitch, porque Andri Fuentes y otros me dicen, Briseño, espérate antes de que sigas hablando. Ayer Milei habló muy conciliadoramente. Mala mía no haber revisado esto. Vamos a escuchar lo que dijo Milei ayer. Se hunden en la miseria. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Ok, ahora el objetivo es acabar con el kirchnerismo. Lo había dicho hace unos minutos. Este tipo tiene que tender puentes. Vamos a ver cómo los tiende. Verga, pero así con la cara bien lavada. Es que eso es lo bueno de que te va de culo el mundo. Él no tiene que hacer nada más que decir, ¿sabes qué? Ahora no.
el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la República. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. Bueno, como lo que ha dicho Mujica de que el kirchnerismo, de que el peronismo es una mitología. Él nombra kirchnerismo, no habla de peronismo en este discurso. Y esto varios aquí ya lo empezaron a darse cuenta, los que estamos unidos en este Twitch. Pero esto es algo que ya les habíamos comentado. Rara vez usa el peronismo, usa el kirchnerismo. Los que liberan presos o los que queremos a los delincuentes tras las rejas. Bukele time. Los aliados de Cuba, Hamás y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre. Lado correcto de la historia. O sea, está bien. Yo no estoy en contra de este pana. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos. No estoy en contra de este pana. Pero yo lo que hago es sonar las campanitas simbólicas, semióticas que suenan cuando este pana habla. Venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Ok, vamos a espantar el miedo, que el miedo es lo que mucha gente me tiene porque soy como loquito y digo que hablo con mi perro. Para que se termine con la inflación, para que se termine con la inseguridad, para reconstruir nuestras instituciones y para que podamos volver a vivir en libertad. No nos resignemos a la mediocridad, no nos resignemos a la desolación, no nos resignemos a la pobreza, no nos resignemos a la indigencia. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a... Ok, sí, ya, cálmate papá que te va a dar una vaina. Y esto de que Milei dijo tabula rasa, lo estoy buscando. Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, dijo hace 13 horas. Aquí vamos a ver el video donde lo dice, que me parece importantísimo. Y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. O sea, todo lo que ha sido antes se quita sobre la mesa y vamos a hablar. Piensa por un momento que Bullrich le toca ahorita un rol no exactamente igual, pero al que le tocó a varios candidatos que lucharon contra Trump, de los cuales Trump dijo que hasta su esposa era fea y luego son más trumpistas que el trumpismo, ¿no? Ahí hay varias cosas para recortar. Bueno, agradezco enormemente a la gente del Twitch que me llamó la atención sobre este hecho porque me permite colocar esto como un insert que no va a quedar muy fluido dentro del aburrido, pero vamos a ver a dónde va. Y claro, Bullrich, como ya sabemos, dijo, yo no voy a mandar a la gente a votar por el peronismo, porque aquí hay que salir desde el kirchnerismo. Astutísimos todos. Y arrancamos.